Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Baed. El diario de Jasón, capítulo 22. Bitácora de información 5 de Tebet del año 5785, correspondiente al 5 de enero del año 2025 según el calendario gregoriano. Crónica de Jasón. Título de la crónica: Guía práctica para generar abundancia durante todos los días del año 2025. Primera parte. En este día 4 del mes de Tebet del año 5785, que corresponde al 4 de enero del año 2025 en el calendario gregoriano, escribo esta crónica de carácter universal con dedicación especial para los miembros e invitados de la Yeshiva Kol Yehudá de Jerusalén. Saludos cordiales a todos los que son parte de este grupo. Les envío este mensaje con un corazón lleno de gratitud y esperanza para bendecirles en este nuevo año del 2025. Todos ustedes son parte de mi familia, no solo por lazos de sangre, sino también por el vínculo profundo del Espíritu que ha permitido que seamos parte de este grupo. En cada uno de ustedes veo una chispa divina, una luz única que el Eterno ha encendido en este mundo para cumplir una misión específica. Mi deseo más profundo es que este mensaje sea para ustedes un recordatorio de esa luz, una invitación a expandirla y a compartirla con el mundo. Extiendo mi mano con amor, con el firme propósito de caminar a su lado, mientras juntos descubrimos lo que este año tiene preparado para nosotros. A algunos de ustedes tengo el honor de llamarles mi sangre, mientras que otros se han convertido en amigos entrañables y compañeros del camino. Es por eso que hoy quiero compartirles un mensaje de aliento, colmado de buenas noticias y bendiciones que emanan del Eterno. Ya saben que cuando hablo del Eterno me refiero a ese nombre que tú, desde tu corazón, consideras por encima de todos los nombres. Es esa idea universal, ese concepto divino que trasciende cualquier etiqueta. Llámenlo como quieran: Dios, el universo, el cosmos. Es la energía creadora que abarca toda la existencia, sin distingo de razas, credos o circunstancias. Sin distingo de lo que tú mismo quieras o estés empecinado en creer, el Eterno es el Padre de toda esa creencia. Es la fuerza que hace caer la lluvia sin detenerse a preguntar quién eres o cómo te perciben los demás. Sea que te consideres bueno o malo o que otros lo hagan, el Eterno actúa por igual. Se manifiesta en cada alma de manera única, porque cada uno de nosotros lo experimenta desde su propio nivel de conciencia. Para algunos es el refugio que encuentran en medio de las tormentas de los problemas. Para otros es la inspiración que los impulsa a crear. Y para unos pocos es todo eso y mucho más allá. Es el inicio, el camino y el destino, la verdad y la vida. Es por eso que este mensaje es universal. Aunque hablo directamente a esta comunidad en especial, los principios que voy a compartirles hoy tienen el poder de resonar con cualquier ser humano sin importar su contexto. Porque la esencia del Eterno no excluye, incluye. Este mensaje no busca dividir, sino unir. Cuando comprendemos al Eterno como esa fuerza universal que abraza todo lo que existe, dejamos de centrarnos en nuestras propias diferencias y comenzamos a vernos como parte de un todo mayor, el todo que nos envuelve, aquel al que yo le llamo el Ruach HaKodesh. Por eso, al invocar al Eterno, los invito a sentirlo más allá de las palabras. Permitan que su esencia llene cada rincón de su ser. No se limiten por lo que creen saber o por cómo han definido esta fuerza divina en el pasado. Ábranse a la posibilidad de que el Eterno sea todo, el creador y el sustento, la chispa inicial y el fuego eterno que nunca se apaga. El Eterno está aquí, ahora, presente en sus vidas, esperando ser reconocido no como un concepto abstracto, sino como una experiencia viva que transforma y renueva. Porque el Eterno no es algo que aprendemos a conocer, es algo que recordamos.
Es la esencia que subyace en el fondo de nuestra alma. Este mensaje ha sido diseñado de manera individual, pensando especialmente en cada uno de ustedes, quienes han recibido la invitación a formar parte de este grupo. Reciban este mensaje como un regalo único, para un propósito único en sus vidas. Cómo generar abundancia en tu vida durante el año 2025 de manera fácil, probable y sobre todo experimentable. Cuando recibí la comisión de compartir con ustedes un mensaje de apertura para el 2025, se me permitió escoger libremente el tema. Sin dudarlo, sentí en mi corazón el deseo de hablarles sobre algo que considero esencial para este nuevo comienzo. Cómo generar abundancia constante y fluida durante todos los días del 2025. Elegí este tema porque si verdaderamente los amo como los amo, lo único que puedo desear para ustedes es lo mismo que deseo para mí. Una vida llena de felicidad, paz y plenitud. Cada día, al despertar, quiero sentirme bendecido. Y cada noche, al cerrar mis ojos, quiero experimentar una paz absoluta conmigo mismo y con quienes me rodean. Quiero que, al entregar mi cuerpo al Eterno al final de cada noche, pueda decir con sinceridad, como cada noche lo digo: gracias, Eterno, por un día más de abundancia en todas mis necesidades y por la protección para mi vida y para la de aquellos a quienes amo. Sé que muchos de ustedes durante el año que pasó enfrentaron momentos de carencia. Algunos en el aspecto financiero, otros en su salud, otros en su vida emocional e incluso... Sé que muchos de ustedes durante el año que pasó enfrentaron momentos de carencia. Algunos en el aspecto financiero, otros en su salud, en su vida emocional e incluso algunos de ustedes de manera más profunda en su conexión espiritual. Por eso este mensaje nace no solo de la esperanza, sino también de la experiencia. Porque he aprendido que la abundancia no viene a nosotros por circunstancias externas, sino por una transformación interna. Depende de una conexión profunda con el Eterno que nos alinea con el flujo inagotable de sus bendiciones. Hablar de abundancia es también un acto de gratitud. Gratitud hacia el Eterno por todo lo que he recibido y por la oportunidad de compartirlo con ustedes. He entendido que la abundancia no es algo que poseemos, es algo que fluye a través de nosotros. Es como la luz del sol o el agua de un río. No se detiene, sino que se expande y se multiplica cuando la compartimos. Mi mayor deseo para este año es que cada uno de ustedes pueda experimentar esa abundancia en todas sus formas. Este mensaje no solo busca inspirarlos, busca guiarlos hacia una vida en la que la abundancia sea una realidad tangible, constante y profunda. La inspiración para hablar de este tema no es un deseo abstracto, es una misión. Siento en mi espíritu el llamado a recordarles que la abundancia que necesitan ya está disponible para ustedes. Solo necesitan abrir sus corazones, expandir sus mentes y permitir que las bendiciones del Eterno fluyan en sus vidas. Así como yo he recibido de gracia, también deseo darles de gracia. Porque cuando entendemos que la abundancia no es un fin en sí mismo, sino un medio para vivir plenamente y compartir con otros, descubrimos su verdadero significado y propósito. Este mensaje es solo el comienzo de un viaje que recorreremos juntos durante este año. Es la primera piedra de un camino hacia el descubrimiento y la manifestación de la abundancia en nuestras vidas. Nace del amor y la conexión espiritual. Y es mi regalo para ustedes. Deseo que puedan recibirlo con el mismo amor con el que hoy se los comparto. La información que voy a compartirles se origina absolutamente por gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es recibir una dádiva, un regalo, algo bueno que no esperabas, sin haber hecho nada para merecerlo, sin haber tenido que dar nada a cambio. Imagina estar en medio de una multitud de 5,000 personas.
Has pasado allí todo el día sin comer, sintiéndote débil y hambriento, al igual que tu familia que está contigo. De repente, alguien aparece con una cesta repartiendo alimentos y la coloca frente a ti, llena. Te ofrece de forma generosa que tomes todo lo que necesites para saciarte tú y los tuyos. Quien entrega los alimentos no te pregunta quién eres, por qué estás aquí o si lo mereces. Simplemente te la entrega. Eso es gracia. Tomas de la cesta lo necesario para ti y tu familia, pero acto seguido haces algo natural y significativo. Pasas la cesta a quien está a tu lado, alguien que también está necesitando. Esto es dar de gracia lo que de gracia has recibido. Cuando el Eterno te otorga dádivas, te invita a recibir con gratitud lo suficiente para ti y los tuyos, pero también te invita a compartirlas. Porque la gracia no es solo el regalo en sí mismo, sino el flujo constante que se genera al compartir lo recibido. La abundancia que viene de la gracia no es egoísta ni exclusiva, es expansiva e inclusiva. Es un ciclo que comienza con el Eterno, fluye hacia nuestras vidas y al ser compartido regresa a su origen para continuar multiplicándose. Es importante que entiendas que esta abundancia no sigue las reglas humanas de méritos o esfuerzo. No depende de cuánto trabajes, cuán perfecto seas o si cumples con ciertos estándares. La gracia trasciende esas limitaciones porque no depende de nosotros, depende únicamente del Eterno y de su amor infinito para toda la creación. Por eso, muchas veces la abundancia llega a nuestras vidas en los momentos más inesperados, cuando menos lo merecemos o incluso cuando no sabemos que la necesitamos. Sin embargo, recibir esta abundancia requiere algo esencial: la disposición de abrir nuestro corazón y nuestra mente para reconocerla y aceptarla. A menudo estamos tan atrapados en nuestras preocupaciones, luchas y limitaciones que no vemos la abundancia que ya está a nuestro alrededor. Nos olvidamos de que el Eterno no mide con la vara de los hombres, sino con la vara de la gracia, que no conoce límites ni condiciones. La gracia que trae abundancia no solo se manifiesta en lo material. Sí, puede aparecer en forma de provisión económica, un nuevo trabajo, una nueva oportunidad inesperada, pero también se manifiesta en formas más profundas, en la salud restaurada, en la reconciliación de relaciones, en la inspiración creativa, en la paz interior o en la fortaleza para superar tus desafíos. La abundancia de la gracia toca cada aspecto de nuestra vida porque no es solo un regalo, es un reflejo del carácter del Eterno. Al recibir gracia, aprendemos un principio fundamental. De gracia recibimos, de gracia damos. No estamos llamados a retener lo que se nos ha dado, sino a compartirlo. Así como la lluvia cae para alimentar la tierra sin detenerse en un solo lugar, la abundancia fluye hacia nosotros para que podamos ser canales a través de los cuales otros también sean bendecidos. Al compartir, no perdemos. Al contrario, multiplicamos lo recibido. Este entendimiento transforma nuestra percepción de la vida porque nos libera del miedo a la escasez y nos llena de gratitud. Nos recuerda que todo lo que tenemos proviene del Eterno. Incluso aquello que creemos haber conseguido por nuestro propio esfuerzo es, en última instancia, una manifestación de su gracia. Cuando reconocemos que la abundancia es un regalo de gracia, comenzamos a vivir con un corazón agradecido. Lo que tenemos no es solo para nosotros, sino para ser compartido. Y al compartirlo, descubrimos que la abundancia no disminuye, se expande. Este ciclo de recibir y dar es la expresión más pura de la gracia en acción, un reflejo de la naturaleza amorosa del Eterno. Por eso, al hablar de abundancia como un regalo de gracia, los invito a reflexionar. ¿Qué recibieron durante el año pasado que puedan compartir este año?
¿Qué bendiciones llegaron a vuestras vidas sin que las esperaran? ¿Cómo pueden permitir que esas bendiciones fluyan hacia otros en este 2025? Este es el corazón de la abundancia, un regalo de gracia que transforma nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Es un recordatorio constante de que vivimos bajo el cuidado amoroso del Eterno y que su provisión nunca se agota porque su gracia es infinita. Todos ustedes me conocen, algunos más que otros, pero todos tienen una conexión directa conmigo. Algunos de ustedes en este grupo me conocen desde que eran unos niños y la gran mayoría saben que toda mi vida siempre ha girado en torno a la abundancia. Desde que tengo memoria, desde que tengo uso de razón, generar abundancia siempre fue algo general y natural para mí. Incluso hay anécdotas que mi mamá cuenta sobre mi infancia, historias de las que no tengo recuerdos, pero que reflejan cómo desde pequeño intentaba hacer negocios o trueques con otros niños. Por alguna razón, la palabra abundancia siempre estuvo cohesionada conmigo como parte de la lógica de mi vida. Sin embargo, hay una diferencia inmensa entre lo que representaba la abundancia para mí antes del año 2021 y lo que ocurrió el 25 de diciembre del 2020. Antes de ese día, yo asociaba la palabra abundancia exclusivamente con la posesión de bienes materiales y la capacidad de generar ingresos que me permitieran tener todo lo que necesitaba de manera abundante. Yo no vivía como el 90% de la humanidad atrapado en torno a la escasez, sino como ese 10% selecto que conoce y experimenta la abundancia material. Viajar en primera clase o incluso en un avión privado era para mí señal de abundancia. Comer en los mejores restaurantes sin preocuparme por el valor de la cuenta era otro símbolo. Vivir en una mini mansión, tener autos de alta gama, era sin duda la definición de abundancia en mi mente. Y debo decir que lo experimenté en su máxima expresión. Pero aún en mis momentos de mayor abundancia material, algo me hacía falta. Mi alma no se sentía plena. Había una inquietud constante, una sensación de que algo no estaba bien. Subía mis pensamientos a Dios y le preguntaba: ¿por qué si tengo abundancia tengo tantos problemas? Problemas con mi esposa, problemas con mi familia. ¿Por qué no puedo solucionar estas dificultades aún con tanta abundancia? Porque hay personas que me detestan. Porque hay personas que no quieren ya saber nada de mí. Porque hay personas que se acercan a mí y en el fondo siento que se acercan es por algún tipo de interés. Y Dios, como suele hacer cuando no comprendemos su lenguaje, se quedaba en silencio. Cuando me desperté el 25 de diciembre del año 2020, mi experiencia fue, por decirlo de manera sencilla, completamente absurda. No voy a entrar en detalles ahora, ya que muchos de ustedes han leído la primera parte del diario de Yesod, o diario de un alma despierta, donde relato esa primera etapa de mi despertar, abarcando los meses entre diciembre del 2020 y junio del 2021. Pero lo que quiero compartirles aquí es que el shock inicial de esos días fue, como mínimo, completamente disruptivo. Literalmente, me desperté en un cuerpo que no era el mío. Aunque tenía todos los recuerdos de la vida que había vivido ese cuerpo, yo sabía que no era él. En el diario, esto está ampliamente descrito, pero el punto más chocante fue darme cuenta de lo diferentes que eran las prioridades y preferencias del anterior inquilino de mi cuerpo en comparación con las mías. El momento más impactante llegó cuando abrí su closet. El armario parecía sacado de catálogo de un diseñador. Había cerca de 50 camisas, 30 pantalones, sacos perfectamente ordenados y, lo que más me llamó la atención, una caja llena de relojes de marcas exclusivas, cada uno más lujoso que el anterior. Era evidente que esta persona buscaba validación externa a través de su apariencia y de sus posesiones. Sin embargo, en ese momento tuve claro, absolutamente claro, que yo no necesitaba un reloj de lujo ni un logo en mi pecho para ser admirado o aceptado por los demás. No, ese no era yo. Durante los días siguientes
el contraste entre mi nueva conciencia y los recuerdos del anterior inquilino se volvió cada vez más evidente. Me sentía atrapado entre dos mundos. Por un lado, estaban las aspiraciones materiales de quien había habitado este cuerpo antes que yo. Por otro lado, estaba mi nueva esencia, que no encontraba sentido en esos símbolos externos. Finalmente, tomé una decisión. Vaciaría ese closet. Camisa por camisa, pantalón por pantalón y reloj por reloj. Fui sacando todo aquello que no resonaba conmigo. No lo hice con desprecio ni con un juicio hacia quien había sido el anterior inquilino de este cuerpo. Lo hice con un profundo sentido de liberación, sabiendo que esas cosas tendrían más valor para alguien que realmente las apreciara. Regalé todo a personas que lo recibirían con alegría, y con cada objeto que dejaba ir, sentía que me desprendía de una capa que no me pertenecía. Vaciar ese closet fue mucho más que una limpieza física. Fue un acto simbólico de redefinición. Estaba dejando atrás una identidad que ya no era la mía, liberándome de cadenas materiales y creando un espacio para que mi propósito comenzara a manifestarse verdaderamente. El 25 de diciembre del 2020 no fue simplemente un día más en el calendario. Fue un evento que rompió las reglas de lo que yo creía posible, desafiando mi comprensión de la identidad, la conciencia y la realidad misma. A partir de ese día, mi concepto de abundancia cambió radicalmente. Comprendí que no se trataba de acumular cosas materiales, ni de buscar validación externa. La verdadera abundancia radica en el alineamiento con el propósito del alma, en encontrar paz interior y en ser un canal para las bendiciones del Eterno. Lo que sucedió en los 3 años posteriores a mi despertar está documentado en cientos de bitácoras que forman parte del registro de esa experiencia en mi encarnación actual. Sin embargo, ustedes, quienes me conocen desde entonces, saben perfectamente que esa experiencia me llevó a tomar 3 años absolutamente sabáticos. Durante ese tiempo prácticamente no hice nada, más allá de dedicarme a estudiar, reflexionar, inquirir y descubrir cuál era el motivo, cuál era la misión por la que yo me había despertado en ese cuerpo. Entre el inicio del 2021 y la finalización del 2023, renuncié a la presidencia de mi empresa y me desconecté casi por completo de los negocios seculares. Sin embargo, a pesar de mi retiro, algo maravilloso ocurrió. Nunca me faltó nada, sin excepción, sin fallar un solo día. Siempre hubo abundancia de todo lo que necesitaba para mí y para los míos. Aunque muchos de ustedes ya conocen mi historia, no puedo evitar mencionar, al elaborar esta crónica, los tiempos tan difíciles que viví, especialmente durante el primer año de mi despertar. Por un lado, estaba la vida del anterior inquilino, cuya existencia había aceptado al tomar este cuerpo. Por otro lado, estaba mi propia vida, una que se encontraba encaminada a entender el propósito por el cual me había despertado, por el cual había sido enviado aquí. Fue un periodo de tensión y de profundos cuestionamientos, y reconozco y honro a mi esposa, que tuvo que tener una fuerza inmensa para no enviarme a un manicomio. Sin embargo, dentro de este vórtice de acontecimientos, hay 2 aspectos clave que no puedo pasar por alto. Son como las columnas que sostienen la veracidad y el cumplimiento de este mensaje. Columnas que también se reflejan en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo de mi cerebro, así como en el de cualquier persona que desee entender, aceptar y beneficiarse de este mensaje. Estas 2 columnas no solo sostienen mi historia, sino que también representan las dualidades que enfrentamos, lo racional y lo intuitivo, lo tangible y lo espiritual, lo aprendido y lo revelado. Al reconocer estas fuerzas opuestas, pero complementarias, aprendemos a equilibrar nuestras vidas y a abrirnos al flujo constante de abundancia que el Eterno desea para cada uno de nosotros. Lejos de ser meros órganos de pensamiento, el hemisferio derecho y el izquierdo de nuestra mente son portales hacia 2 realidades completamente diferentes. Durante mi proceso del despertar, aprendí
que para recibir las bendiciones que el Eterno tiene reservadas para nosotros, ambos hemisferios deben trabajar en equilibrio, como dos pilares que sostienen nuestra percepción y acción en este mundo. El hemisferio derecho es la puerta que nos conecta con lo desconocido, con el terreno de las posibilidades infinitas. Es el origen de la intuición, la creatividad y la fe en lo que parece imposible. Es allí donde aceptamos que existe algo más grande que nosotros, algo que puede transformar nuestras vidas de manera misteriosa, de una forma que nuestra mente lógica no alcanzará jamás a comprender. Sin embargo, también descubrí que este hemisferio, cuando no está equilibrado, es muy peligroso. Puede llevarnos a un mundo de sueños y abstracciones que, aunque fascinantes, nos alejan de la realidad tangible de Malhut, el plano de acción y el plano de lo concreto en el cual fuimos asignados y nos encontramos cada día. Por otro lado, el hemisferio izquierdo representa la razón, el análisis y la lógica. Es quien nos dice qué es posible basándose en lo que conocemos, en nuestra propia experiencia y en las experiencias previas y en las reglas del mundo físico-material. Pero este hemisferio, cuando domina por completo nuestras decisiones, se convierte en un obstáculo. Nos limita a un espacio estrecho donde solo lo demostrable tiene valor, cerrándonos a las bendiciones que trascienden lo tradicional. Nos priva de la capacidad de soñar, de creer y de abrirnos a lo que el Eterno desea mostrarnos más allá de nuestra propia comprensión lógica. El desafío y la clave que descubrí es que ninguno de los dos hemisferios puede ser ignorado o subestimado. El hemisferio derecho necesita al izquierdo para anclar sus visiones y sueños en la realidad, para convertir lo intangible en tangible. A su vez, el hemisferio izquierdo necesita al derecho para expandir sus horizontes y recordar que aunque estamos en este mundo físico, somos parte de algo mucho más grande que lo que creemos entender. Cuando ambos hemisferios trabajan en armonía, nos convertimos en seres completos, capaces de actuar con propósito y con fe. La razón y la intuición se unen, la lógica y la creatividad se dan la mano y la realidad se transforma en un espacio donde lo imposible se hace posible. El impacto del hemisferio izquierdo, responsabilidad y dualidad. Uno de los aspectos más abrumadores de mi despertar fue el peso de la responsabilidad que esto implicaba. No desperté en un cuerpo vacío ni en una vida sin historia. Me había despertado en un cuerpo que había construido un camino lleno de logros, pero también de problemas. Por un lado, estaba la presión de equilibrar los aspectos prácticos de esa vida, relaciones que necesitaban reparación, decisiones que debían tomarse y errores que debían enmendarse. Por otro lado, estaba el desafío aún mayor de entender por qué había sido colocado en esta vida en particular, con todos sus desafíos y oportunidades. Era como si hubiera heredado una casa a medio construir. Algunas habitaciones eran hermosas y funcionales, mientras que otras estaban abandonadas, llenas de escombros o al borde del colapso. Mi tarea no era simple, habitar esa casa, sino también repararla, completarla y convertirla en un hogar que reflejara mi nueva identidad y propósito. Lo más impactante de este proceso fue la constante dualidad que experimentaba. Por un lado, estaba el dolor de dejar atrás la identidad del anterior inquilino, una identidad que no era mía, pero que aún proyectaba su sombra sobre mi vida. Por otro lado, estaba la emoción y el descubrimiento de quién era y de lo que yo podía llegar a ser. Pero el evento que partió en dos mis perspectivas fue el tiempo en el que me desperté. Al abrir los ojos, lo primero que no resonó con mi nueva realidad fue el año en el que me encontraba, el año 2020. Desde el primer momento supe que ese año no tenía una conexión directa con mi misión. No tardé en descubrir que paralelo al año 2020 corría el año 5781 según el calendario judío, un calendario que solo seguía el pueblo de Israel. Mi hemisferio izquierdo me indicó
rápidamente que no tenía sentido práctico regirme por un calendario que la mayoría de la humanidad no utilizaba e incluso desconocía. Estaba en el siglo XXI, donde el calendario gregoriano definía el tiempo colectivo. Si quería conectar con las conciencias colectivas y operar en el mundo diario, debía reconocer esa realidad y actuar en consecuencia. Además, antes de mi despertar, aunque sabía que era judío por origen, nunca había prestado atención al calendario judío. Pero mi hemisferio derecho tenía una percepción completamente diferente. Me decía que, aunque el hemisferio izquierdo tenía razón respecto a la realidad colectiva, el calendario judío contenía una realidad superior y paralela, la clave de los secretos cósmicos que necesitaba descubrir para expandir mi misión. Este calendario no era un simple marcador de tiempo, era un portal que conectaba con el propósito para el cual había sido enviado a esta encarnación. Desde ese momento comencé a vivir una dualidad consciente que aún persiste hasta el día de hoy. Para asuntos de coherencia externa, mi vida se alinea con el calendario gregoriano. Vivo en el siglo XXI y reconozco las dinámicas colectivas del año 2025 que acaba de comenzar. Sin embargo, para los asuntos de mi misión, mi mente cósmica continúa siempre conectada con el calendario judío que este año transcurre en 5785, iniciando en Rosh Hashanah con la puesta del sol del 1 de Tishrei, equivalente al 2 de octubre del año pasado del calendario gregoriano. ¿Por qué es tan importante este suceso? Es fundamental porque para compartir con ustedes, especialmente con los miembros de esta yeshiva, los principios prácticos para generar abundancia durante cada día del año 2025, necesito basarles esta enseñanza en los secretos del calendario judío. Yo no puedo enseñarles a ustedes algo que no sea parte de mi realidad práctica, que ha sido parte de todo lo que es y lo que soy hoy día. El calendario gregoriano organiza nuestras vidas externas, pero el calendario judío, créanme que contiene las semillas cósmicas de abundancia escondidas en cada uno de sus meses y en cada una de sus festividades. Estas semillas, muchas de las cuales desconocen, son esenciales porque revelan propósitos y energías espirituales que trascienden la lógica cotidiana. Tal vez muchos de ustedes se han preguntado, algunos con burla, otros con inquietud, otros con inquerencia real, ¿por qué los judíos son un pueblo tan bendecido? ¿Por qué generalmente manejan mejor la economía? ¿Por qué dominan? ¿Por qué van adelante en la tecnología? ¿Ustedes creen que eso es casual? ¿O no será porque los judíos manejan secretos ancestrales, habiéndose mantenido como raza que no comparten con los demás? A través de estas enseñanzas, ustedes van a recibir ese compartir. Por ejemplo, un abrebocas de los secretos del calendario judío, para darles un pequeño adelanto. Nisan es el mes de la redención, contiene energías de liberación y nuevos comienzos. Es el tiempo perfecto para sembrar intenciones y romper cadenas que nos atan al pasado. Elul, el mes de la introspección, abre unas puertas al arrepentimiento inimaginables. La preparación espiritual, la alineación con la voluntad del Eterno, el renacimiento de tu alma. En Elul es la oportunidad. Rosh Hashanah, más que el inicio de un año nuevo, es un evento cósmico donde se define la abundancia que fluirá durante tu vida dependiendo de tu conexión espiritual y de tus acciones. Es la diferencia grande. Ustedes están comenzando el 2025. Enero es su primer año. Los judíos le llevan ventaja. Los judíos comenzaron desde octubre. Imagínate una carrera donde tú comienzas a correr y el otro comenzó a correr 30 metros antes que tú. Eso es lo que sucede con los judíos. Los judíos comienzan su calendario en lo que para ti apenas está siendo el cansancio de un año que se está acabando. Ellos están comenzando el año preparándose para todo. De todo esto vamos a hablar durante estas enseñanzas. Conocerás el misterio de Sukkot, una fiesta que te va a recordar cómo se construye la verdadera abundancia sin necesidad de la riqueza material, sino a través de la confianza y de unos artilugios que pones adelante para propiciar la
propiciación divina y la gratitud de lo esencial. Estos son algunos ejemplos de cómo cada mes y cada festividad del calendario judío contiene claves específicas que te alinean con el flujo cósmico de bendiciones y que más adelante exploraremos uno por uno cada uno de esos secretos con mayor profundidad para que puedas aplicarlos en tu vida diaria y desbloquear las abundantes bendiciones que el Eterno tiene preparadas para ustedes. Miren, les hablo en confianza. He visto predicadores cristianos burlándose de las festividades judías, burlándose de que hay una tendencia en los cristianos actuales en celebrar las festividades judías, aunque no sepan por qué, pero adheriéndose a esas bendiciones. Y he visto predicadores burlándose de eso, diciendo eso no está en la Biblia, y los observo y de verdad me causa mucho dolor. Regreso al tema que me importa con ustedes. La abundancia no es accidental ni aleatoria. Es el resultado de comprender los tiempos cósmicos y alinear tus acciones con esos tiempos. Este conocimiento no solo les permitirá vivir un 2025 lleno de plenitud, sino que también les abrirá las puertas a una transformación espiritual que cambiará su forma de ver la vida. Y ya verán, no tienen necesidad de convertirse al judaísmo. Lo único que tienen que hacer es pegarse al conocimiento aplicándole a la vida de ustedes. Ahora quiero hablarles de un segundo elemento que transformó ya no mi hemisferio izquierdo, que era el que peleaba con el calendario, sino mi hemisferio derecho, que tenía que ver con la locura que estaba viviendo en esos momentos. A ese evento le llamo el tercer inquilino. Fue la segunda situación que marcó profundamente mi despertar y que se encuentra relacionada con mi hemisferio derecho, el hemisferio de las posibilidades infinitas, pero también el más peligroso, como les digo. Si lo que se revela a través de él no puede ser experimentado ni comprendido por aquellos que escuchan tu experiencia desde el exterior, van a decir que tú estás loco. Como ustedes saben, gracias a lo relatado en el diario de Yesod, o diario de un alma despierta, de cuyo primer ejemplar puse a disposición de todos ustedes, desde el momento en que desperté en este cuerpo, supe con absoluta certeza que mi cuerpo era uno y yo era otro. Esta conciencia fue inmediata, pero no completamente determinante. Comprendí que mi cuerpo estaba lleno de los recuerdos de su anterior ocupante, pero no sabía aún que estos recuerdos lo nutrían como un animal que se alimenta de un sustento particular. Esa fue mi primera gran sorpresa, descubrir que mi cuerpo era un animal vivo que no era yo. Un animal con deseos inherentes que no tenían nada que ver conmigo. Era como una criatura amaestrada que seguía los gustos y los hábitos inculcados por su anterior inquilino. Este descubrimiento se manifestó de forma contundente cuando, como relato en el primer capítulo del primer libro, encontré que mi anterior inquilino usaba cada noche todo tipo de pastillas para dormir y para calmar los nervios. Mi primera acción fue deshacerme de todo ese veneno arrojándolo en la basura. La primera noche, mi cuerpo, exhausto, se durmió como un bebé. Sin embargo, para la segunda o tercera noche, cuando la fatiga había disminuido, mi cuerpo pareció preguntarme: ¿no me vas a dar ninguna ayuda para dormir? Le recordé: tú nunca necesitaste pastillas para dormir cuando yo era un bebé, así que duérmete tranquilamente. Y con esta afirmación, mi cuerpo volvió a sentirse como ese bebé original y desde entonces nunca más volvió a solicitarme ningún tipo de ayuda, es decir, ningún tipo de adicción, ningún tipo de complemento para dormir como un bebé. Fue evidente para mí que quien había hecho dependiente a ese cuerpo de las pastillas era su anterior inquilino, no era él. Ahí comencé a darme cuenta de cuánto el alma destruye al cuerpo sin darse cuenta. Otro episodio revelador de tantos ocurrió cuando, mientras buscaba información sobre portales dimensionales en la web, comencé a escribir la palabra portales. Pero al escribir la letra P, la O, la R, sentí de repente que mi cuerpo se estremeció,
como un gato que se despierta de un sueño profundo y de repente me preguntó: ¿deseas porno? Fue un momento impactante. Detuve mi búsqueda y dirigí mi atención hacia las palabras completas que pretendía escribir. Le dije: no, portales energéticos. Me concentré en esos portales e instantes después mi cuerpo volvió a la calma. Era evidente que su mente inferior aún resonaba con deseos, hábitos inculcados por el anterior ocupante. Esos eventos me llevaron a la conclusión crucial y absoluta: el cuerpo tiene memoria, deseos y condicionamientos que son propios del alma que lo habita. Solo el alma puede liberar al cuerpo de sus deseos y de sus condicionamientos. Pero quiero concentrarme en el encuentro con el tercer inquilino, mi espíritu. En medio de toda esta confusión, siempre había una voz dentro de mí. Esa voz siempre estaba ahí, contundente, diciéndome: concéntrate en tu misión, concéntrate en tu misión. Esa voz no venía del exterior, sino de lo más profundo de mi ser. Desde el principio supe que no era mi mente, ni mi cuerpo. Cuando llegó el momento adecuado, le pregunté: ¿quién eres? La respuesta fue simple pero transformadora: todas las respuestas te serán reveladas a medida que tus tres cuerpos sean alineados. Más adelante, cuando ya nos compenetramos, esta voz me explicó: soy tu espíritu y tú eres un alma que han reencarnado en un cuerpo que ya tenía dueño. Fue en ese momento que entendí que yo, como alma, había vivido muchas encarnaciones anteriores y que mi misión en esta vida era particular y única. Mi espíritu me enseñó que mi cuerpo era un animal que debía ser controlado, al igual que el pájaro de Avatar, y dominado para cumplir un propósito superior. Los cuerpos buscan satisfacer sus necesidades básicas: comer, descansar, copular, cumplir con sus deseos instintivos. Pero el alma tiene una misión que va mucho más allá de los apetitos carnales. El alma viene a este mundo con la asignación directa de su creador: trascender, expandirse y cumplir la misión que le fue encomendada mucho antes de que le fuera asignado su cuerpo físico. Y aunque no voy a hablar en este momento de ello, cumplir con el contrato que firmó antes de recibir el cuerpo. Las almas son mucho más de lo que ellas mismas ignoran, me decía el espíritu. Aprendí que las almas despiertas no son simples seres humanos con anhelos y sueños de trascender, ni mucho menos animales pensantes limitados a satisfacer sus propios deseos egoístas. Las almas son criaturas inmortales enviadas a la tierra con una asignación específica que olvidan durante el tiempo de su gestación. Para el alma, esos 9 meses de gestación en el vientre materno no son lo que parecen. En el plano de Cronos, el tiempo lineal que rige nuestra realidad física, son solo 9 meses, pero en el tiempo de Kairos, un tiempo superior que trasciende lo lineal, esos 9 meses equivalen a miles de años luz en el tiempo cósmico. Durante ese lapso, las almas dejan atrás su memoria consciente para asumir una nueva vida y cumplir con una misión que luego olvidan a medida que aprenden y se nutren de la única realidad que experimentan, la vida diaria. El espíritu me enseñó con amor que el propósito del alma es mucho más elevado que simplemente vivir para el ego y sus deseos. Estamos aquí con un encargo directo de nuestro Creador, un propósito que trasciende lo material y que se alimenta con la corrección de nuestra existencia y de este mundo, por mucho que no queramos aceptarlos. Este mensaje no es casualidad. Ustedes, los que forman parte de este grupo, no se encuentran aquí por azar. Son almas despiertas o en proceso de despertar, que han sido llamadas a recordar esta verdad. No somos nuestros cuerpos, ni mucho menos nuestros pensamientos, ni siquiera nuestras emociones pasajeras. Somos almas inmortales con una misión que en esencia, no solo para nosotros, sino para el propósito superior del universo, implica todo un proceso cósmico que ha sido planeado desde antes.
No se concentren únicamente en lo visible, en lo tangible de la vida diaria. Reconozcan que hay una dimensión superior, un llamado mucho más grande que ustedes mismos. Este grupo no es un accidente, es un espacio para recordar, para aprender y para avanzar juntos hacia el propósito más elevado para el cual fuimos enviados. Es momento de despertar a esta realidad. No están solos y no vinieron precisamente en esta era de Acuario aquí para vivir una vida ordinaria. Cada uno de ustedes lleva dentro de ustedes una chispa divina que los guía hacia su misión. A disposición de ustedes se encuentra todo lo relacionado con estas enseñanzas, documentadas en 4 libros que constituyen el diario de Yesod, parte de la obra Caballo de Troya, la batalla final, el regreso de Jasón. Y sin embargo, lo esencial para este mensaje radica en la verdad profunda que mi espíritu, junto con los espíritus de mis maestros y guías, me enseñaron desde mi despertar hasta el día de hoy. Que el alma de los hombres y de las mujeres es un cuerpo cuántico poderosísimo, dotada con atributos sobrenaturales y conocimientos para usar los poderes de la naturaleza y del plano material. Este poder permite convertir la sabiduría en un proceso de transmutación de energía en materia, para satisfacer cualquier necesidad y cumplir con la misión en este plano. Estas son verdades que han estado en manos de sectas y sociedades secretas durante siglos, con el propósito de ser usadas para su propio beneficio. Ahora, a partir de hoy, serán compartidas a ustedes y a todo aquel que se encuentre destinado de manera pública y gratuita, por cuanto ello es inevitable en el tiempo profético. Los principios y técnicas que habré de compartirles a partir de hoy no están enfocados únicamente en la generación de beneficios materiales. Ellos serán para ustedes simplemente un resultado. Pero ustedes van a poder comprobar a través de la práctica de estas enseñanzas que los bienes materiales son simplemente el resultado de bienes inmateriales más elevados. Estos bienes inmateriales, como la abundancia de salud, de ideas, abundancia de creatividad, abundancia de nuevas oportunidades, abundancia de nuevas relaciones que aparecerán delante de ustedes para cambiar todo, son la base para manifestar todos los bienes materiales o palpables en el plano físico de vuestras vidas. Cuando empiecen a aplicar estas técnicas, observarán cómo de manera aparentemente mágica las oportunidades y los recursos comenzarán a alinearse en su vida. Ustedes no tienen que escuchar, solamente tienen que practicar, vivir y comprobar. Y se darán cuenta que este fenómeno no es un azar, sino la manifestación de una causa producida en el mundo inmaterial, el mundo que algunos llaman el mundo espiritual y que nosotros reconocemos como el mundo de Yetzirah o el mundo de Yesod. Lo que habré de suministrarles durante estas enseñanzas son llaves, herramientas espirituales prácticas que les permitirán acceder al mundo de Yesod, también conocido como el mundo de la cuarta dimensión o mundo de lo inmaterial. Este es el plano donde la energía del universo toma la forma, donde los pensamientos y las intenciones se moldean para manifestarse como realidades en el mundo físico. Yesod es un mundo. De hecho, el mundo que habitas es parte del mundo de Yesod. Es el lugar donde se conecta el mundo espiritual y el mundo material. Al ingresar a ese mundo, aprenderán a trabajar directamente con las energías que gobiernan la realidad, entendiendo que cada resultado en lo material tiene su origen en una causa que proviene de un plano inmaterial. La inmateria no es otra cosa que la materia prima de la materia. A partir de hoy, estas enseñanzas, conocidas popularmente como Cábala, que significa transmisión de conocimiento en hebreo, no solo les proporcionarán herramientas para generar abundancia de bienes materiales, sino que les brindarán la apertura a una verdad mayor, el verdadero poder del alma que ustedes tienen para transformar las realidades en las que se encuentran inmersos. Es un llamado a recordar quiénes son ustedes realmente, a reconocer su capacidad innata para trabajar con las energías de los planos superiores y a manifestar en el plano físico lo que necesitan cumplir para vuestra misión. Saben, en 1500, en 1600, miles de personas, especialmente judíos, fueron quemados en hogueras por este conocimiento.
Este conocimiento es magia. Mal utilizado se convierte en hechicería. Utilizado en los barrios a cambio de dinero se convierte en brujería. Brujería es este conocimiento utilizado por mentes menores para poder subsistir en este plano. Hechicería es el conocimiento de mentes avanzadas que conocen estos principios y los bajan desde la cuarta dimensión, no a cambio de dinero físico, pero a cambio de controlar la mente de los demás. La oscuridad, tratando de controlar la luz, es la hechicería. Pero cuando la luz se refleja a través de estos misterios, entonces conoces la magia. Y a través de estas enseñanzas estás a punto de conocer la magia. Es un llamado a que recuerdes que tienes una capacidad innata para trabajar con las energías y que a partir de hoy vamos a enseñarte cómo desarrollarlas. Prepárense, porque estas llaves están ahora en sus manos. El mundo de Yesod les espera.